Muy bienvenidos a este vuestro canal, A la sombra del arroyo. Hubo una época en la que en los pueblos no había celulares, no había tablets y los niños en la sierra, en el campo, nos dedicábamos a escalar, a subir a los árboles, a coleccionar huevos y todo eso es un poco lo que marcó mi infancia y la de muchas personas. Vamos a contar en este canal pues parte de esas historias que a todos nos han ocurrido y que seguramente te hagan evocar una infancia, no sé si mejor, pero bueno, distinta de la que hay ahora. En un pasado, como digo, remoto, en la parte de atrás de mi colegio había unas peñas. Peñas era el nombre que le dábamos a piedras grandes de granito que hay en la Sierra de Madrid. Y había, como digo, unas peñas bastante altas que nunca se nos había ocurrido subir porque eran complicadas. Curiosamente, esas peñas por la parte de atrás estaban a la altura de la calle, pero por la parte de delante, en el escenario, digamos, que yo estoy contando, desde la calle, pues eran bastante altas. Y como digo, nunca se nos había ocurrido subir allá. En esa época los niños no competíamos por ver quién era el mejor en el Fortnite o en no sé qué colegio o en no sé qué cosa de estas de redes sociales o de juegos, sino, por ejemplo, por ver quién escalaba mejor. En mi pueblo, evidentemente, quien escalaba mejor era Pablito. Debo decir que también es verdad que era un poquito más pequeño que nosotros de tamaño, no de inteligencia ni de bondad, y ciertamente eso le daba un poquito de ventaja, pero siempre fue el que mejor escalaba y con el cual estábamos siempre, la palabra era picados. El segundo posiblemente sería Mario, pero yo no sé si Mario estaba a la par mía o no, por ahí andaba la cosa. Y en este caso, pues fui yo el ganador porque fui el primero que subí a aquellas piedras. Aquello tenía su historia, había que buscar como si fueran escaladas profesionales dónde agarrarse, por dónde ir y nunca, como digo, se nos había ocurrido hasta que un día encontré una raja en un lado y vi que en esa raja yo me podía subir y apoyarme y tal. Total, que conseguí subir las peñas. En la parte de arriba de esas peñas había una puerta y yo creo recordar unas ventanas que daban, vamos a decir, al vacío, que tampoco es que fuera, pero como si fuera un primer piso. Y de alguna manera estas cosas en los colegios se sabía, se supo de alguna forma que yo había conseguido subir a esa peña y entonces subimos varios del colegio. Y además recuerdo que incluso habían subido niñas, porque era una época en la que los niños y las niñas hacíamos casi lo mismo. Y nada, ahí que nos subimos a esa pequeña explanada que había arriba, varios, y yo les iba diciendo orgulloso, aquí se pone una mano, aquí se pone otra tal. Esa puerta la abrimos, desconozco cómo, porque Colmenar del Arroyo, donde estoy narrando, tenía muchísimas casas vacías en aquella época por gente que se había ido a Madrid a trabajar, supongo. Y había muchas, muchísimas que iré contando a lo largo en este canal. Esta era una más que nunca nos habíamos planteado porque por la parte de atrás se veía la puerta, pero no se veía que estaba abandonada, el techo no se veía y allá que entramos. Digo ya, no sé ni cómo entramos, si forzamos la puerta, si no la forzamos, porque en aquella época, en fin, todo era muy extraño. ¿Qué recuerdo de aquella casa dentro? Pues nada, recuerdo un baúl de estos como los de las películas redondo que estaba lleno de trajes de mujer, hechos un gurruño, ni siquiera colocados y tal. O yo creo recordar, todo lo que yo vaya a contar aquí está ya teñido de un barniz que la historia ha ido cambiando. Entonces, bueno, son recuerdos en sepia, en blanco y negro. Pero vaya, creo recordar eso y las típicas casas de pueblo, pues con las vigas de madera y puertas de madera oscura, noble, todo un poco oscuro, etcétera. Ya sabéis, un poco cuadros, pues un poco rococós, lo que era aquella época. Y recuerdo que la casa estaba bastante vacía. Siempre encontrábamos en estos sitios por lo que se había dejado en aquel momento, que era pues alguna mesa, algún aparador, algún mueble, pero poco más. No era común entrar en casas de estas y encontrarlas amuebladas. La gente al irse, pues lo venderían o lo regalarían o lo darían o lo robarían, no lo sé. No creo, yo no creo que hubiera robos en aquella época. Entonces, bueno, estaban muchísimas telarañas, animales, ratones, todo eso evidentemente se veía, frascos, retazos de una vida que había quedado ahí en el pasado y que como sabían que la casa pues
se iba a abandonar. Algunos sí que es verdad que la dejaban colocadas, pero yo creo que la mayoría ni siquiera sabían que se iba a abandonar en ese momento. Yo creo que eran casas a las que uno iba, venía, iba, hasta que un día dejaba de ir. A lo mejor una vez pasaron 2 meses, o no pasaron 3. Por eso es que siempre se veía como un parón en la vida. Era común encontrar en las mesas pues una botella, un vaso, porque se había dejado allá, porque se iba a volver la semana siguiente y luego pues no se volvió. Pero lo que más curioso fue que se encontró una pistola, que yo no recuerdo de dónde ni dónde la encontré. Lo que sí recuerdo es que la encontré y la escondí en la puerta de atrás, la que daba a la calle al mismo nivel, en un agujero, en algo que yo hice ahí, en un azulejo que estaría suelto, algo ahí a la entrada de la puerta es donde yo escondí la pistola. La pistola en cuestión estaba absolutamente deshecha, no tenía cachas, era un amasijo de hierros que se intuía que había sido un arma en algún momento, pero que no había nada, y no había balas, y no había nada. No recuerdo dónde estaba, no tenía funda, no tenía nada. Era transparente, ya se veía porque los hierros estaban ya rotos. Entonces la pistola no significaba ningún riesgo, ni ningún problema, ni absolutamente nada. Ahí la escondí porque para un niño en aquella época pues era, hemos encontrado una pistola, ¿no? Y como digo, allí se escondió. Todos los niños en aquella época pues teníamos bandas con las que ibas. Unos con los que te llevabas bien, que con otros te llevabas un poco mal y tal. Y en mi cole sobre todo había como 2 bandas, digamos. Una que estaba hecha por el hijo de la maestra, de doña Mari Carmen, siempre en mi recuerdo, y el hijo se llamaba Enrique. Y muchas personas alrededor de Enrique, algunos por amistad de verdad y otros porque era el hijo de la maestra, y entonces, bueno, pues eso suponía a lo mejor llevarte mejor con la maestra, no lo sé. El caso es que yo no sé cómo lo hacía este hombre, este niño, pero siempre que yo escondía cosas y tales me las encontraba. Debíamos de ser como enemigos íntimos. Y me encontró la pistola. Que igual no fue él, pero yo siempre en mi niñez pensé que había sido él. Entonces la encontró y se la llevó. Bueno, pues todo esto al final en los pueblos se sabe y de alguna manera pues algunos niños le contarían, Arturo ha encontrado una pistola, a las madres, y todo esto terminaba siempre en el colegio diciéndoselo al profesor. Llegamos a doña Mari Carmen y nada, a ver, Arturo tiene una pistola, va a matar a medio pueblo, a ver qué hacemos aquí. Y se reunían, bueno, aquello eran unos dramones enormes. Cualquier gamberrada que tú hacías en los pueblecitos pequeños se sabía y se iba a la profesora en este caso, que era una excelente mujer y además yo creo que yo le caía bien los pocos años que estuve con ella, o quizás que le caían bien todos, porque había profesores de vocación en aquella época, como lo sabrá también ahora, y doña Mari Carmen era de vocación. Y entonces, nada, pues allí que me llaman. Oye, Arturo, que no puede ser, que no puedes tener una pistola, ¿qué tal? Yo le expliqué. Ya, pues mire, doña Mari Carmen, es que la pistola se cae a trozos, no tenga miedo, no pasa nada. Todo esto desde el punto de vista de un niño, ¿no? Y yo creo que me creía, porque me pasaron varias cosas que voy a contar aquí, y llamaba a mis padres, y yo creo que le caía bien. Y ya Arturo, pero bien, pero no puede ser, tráete la pistola para que lo solucionemos, porque fíjate tal. Bueno, no voy a decir nombres de qué madres habían llegado allá, porque había una que estaba, siempre en los pueblos hay una o dos que están ahí todo el rato mirando por los visillos y viendo qué hay. Y había 2 que además eran amigas, y una de ellas fue esta, ¿no? Que además su casa, a lo mejor los del pueblo sabrán quién digo, daba a la puerta de atrás de donde encontré la pistola. Quizá desde ahí pues nos vio. Y pues nada, pues vale, doña Mari Carmen, voy a buscar la pistola. Me voy a buscar la pistola y ahí es el día que descubro que no está, que ya me la han robado. Claro, me la ha robado su hijo, o yo entendía que me la había robado su hijo. Nadie va a ir a doña Mari Carmen a decir, oiga, mire, es que su hijo me ha robado la pistola, porque el hijo no va a decir nada, doña Mari Carmen se va a enfadar, entonces, mire usted que me la han robado.
Ya, pero ¿y dónde estaba? La inocencia de los niños que no sabemos mentir y que los adultos además te pillan las mentiras enseguida y además ese respeto enorme que se tenían los profesores hacía que tú no te atrevieras a inventarte otra historia, que además sabías que te iban a pillar. Entonces yo conté la verdad. No, mire usted, yo la escondí debajo de la puerta, tal. Y según parece, esta versión no fue suficiente para las señoras que fueron allí. ¿Cómo va a ser que escondí una pistola y otro se la robó? Esto suena raro. No, no, es que esa pistola dispara y de alguna manera este niño la va a guardar y nos va a matar a todos los niños del pueblo y tal. Y ahí estuvimos durante bastante tiempo. Doña Mari Carmen en el punto intermedio de que por un lado estaban sus pollitos, que éramos nosotros. Ya lo contaré porque además los profesores daban clases a 4 o 5 a la vez. Es decir, doña Mari Carmen daba clase, pues yo creo que yo llegué en quinto de la EGB, entonces ya daba clase a quinto, a sexto, a séptimo y octavo, todos juntos. O sea, en una misma aula había un currito de mesas que eran quinto, otro en el mismo aula que era sexto, otro que era séptimo y otro que era octavo, porque igual había 4 de quinto, 6 de séptimo y tal. Y entonces todos estábamos ahí, entonces ya tenía todos sus pollitos de distintas edades, todo el mundo hablando, todo el mundo mirando y tal. Entonces estuvo bastante tiempo la cosa hasta que yo no sé cómo conseguían calmar las aguas estos profesores, tanto ella como después don Dionisio, que llegó, como Candelas, de la que hablaré, con la que yo comía y me salvaba de mil cosas que yo ni me enteraba, como siempre las madres, pues siempre estaban las madres que estaban dispuestas a incordiar y que veían todo el mundo horrible y siempre estaban las madres, pues yo, para mí más normales, ¿no? Como la hija, como la madre de Adán o como Candelas, donde yo comía, repito, que sabían que éramos niños y que cometíamos tonterías, ¿no? Si es que no había nada más que cometer. Yo no sé cómo terminó aquello. Yo creo que terminaban, como todas las cosas, por aburrimiento. Bueno, pues no aparecía, preguntaban, se cansarían las señoras estas de protestar, llegaría algo nuevo, alguien se metería en la casa en otra casa y entonces ahora ya el nuevo tema era que nos habíamos metido en una casa nueva o que habíamos ido a robar almendras al patio de al lado del cole, que ya lo comentaré, o nos habíamos subido a una casa y habíamos hecho... habíamos levantado una teja y entonces había goteras porque estábamos buscando huevos de no sé qué. Todas esas cosas que ocurrían en los pueblos. Bueno, eso es todo lo que yo voy a intentar ir narrando, ir contando aquí. Las historias de un pasado que no sé si existirá todavía en España, que existió en la época en la que yo me crié en Colmenar del Arroyo, a donde llegué con 7 años, una cosa así, donde me fui con 20 y tantos, en un pueblo anclado en el pasado, totalmente anclado en el pasado, en un pasado casi medieval, pero que para un niño tenía una capacidad de disfrute increíble. Años después hablé con mi padre y le dije, vaya, sería bonito volver a Colmenar y tal. Y me dice, pero si ese pueblo era un desastre. Claro, para un adulto, aquello era una aldea que no había ni banco. Nos teníamos que ir a 15 kilómetros a Valdemorillo porque no había banco, porque no había ni dónde comprar un periódico. Entonces, claro, para él, pues era una aldea remota, él no había nacido allí, era una persona de ciudad, él se había criado en Madrid capital. Mi madre igual era una mujer de ciudad, o fue una mujer de ciudad, y efectivamente a ellos les parecía aquello pues aburridísimo, ¿no? Pero para un niño todas esas vivencias que ocurrían en estos colegios, toda esa forma de vida pretérita es la que intento transmitir aquí. Espero que todo esto sea de vuestro agrado. Suscribiros al canal porque este es el primer vídeo, la primera conexión con lo que yo creo que puede ser interesante. No sé a cuánta gente llegaré, pero tiene que haber unos cuantos que les llame la atención de todas estas cosas. Y también quiero, y por último, que me contéis debajo vuestras experiencias también en otros pueblos. Es la base de todo esto, ¿no? No sé si también haremos entrevistas en este canal, porque yo tengo otros canales, Rumbo a la Supervivencia, Arturo en Costa Rica, y en uno de ellos hago entrevistas. No sé si aquí también las haré, porque son complicadas y llevan tiempo.
Ya veremos cómo funciona el canal y hasta dónde llega. Pero sí contarme vuestras historias. Y oye, si sois de Colmenar ya, fantástico, de verdad. O sea, si le llega a alguien de Colmenar, ponérmelo aquí. A ver si consigo contactar con Pablito, que le vi hace 1.000.000 de años en una vida prehistórica. Y estaba viviendo en Colmenar, en Valle del Sol, donde yo me crié, en la urbanización donde yo me crié. Había comprado la casa de Mercedes, de una amiga, de la niña, de los padres. Y le tengo un cariño enorme, y él lo sabe. Y a ver si lo ve Mario y a ver si lo ve un montón de gente. Así que nada, espero vuestros comentarios y muchas gracias. Nos vemos en un próximo vídeo.